Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que, de hecho, ha estado rondando mi cabeza y la de muchos de ustedes desde hace tiempo. Prepárense porque vamos a desvelar mi verdad al fin revelada. Si han leído bien el título y créanme, lo que vamos a compartir hoy es una verdad personal, profunda y que creo que va a resonar con muchísimas personas ahí fuera. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos por aquí. Ahora sí, vamos a empezar con todo. Hoy quiero hablarles de algo que ha sido una lucha, una búsqueda constante, un proceso de autodescubrimiento que finalmente ha llegado a un punto de claridad. Se trata de mi verdad, esa esencia, esa convicción que he ido construyendo y consolidando a lo largo de mi vida. Y esta verdad no es algo que haya descubierto de la noche a la mañana, no es una revelación divina sin más. Es el resultado de muchísimas experiencias, de tropiezos, de aciertos, de conversaciones, de reflexiones profundas y, sobre todo, de un compromiso conmigo mismo por ser auténtico. Durante mucho tiempo, quizás, he intentado encajar en moldes que no me correspondían, he dudado de mis propias intuiciones, he dejado que las opiniones externas pesaran más que mi propia voz interior. Pero hoy quiero liberarme de eso, quiero compartir con ustedes esa perspectiva que ahora, con tanta certeza, siento que me define. Cuando hablamos de mi verdad, no me refiero a una verdad absoluta y universal que pretenda imponerle a nadie. Para nada. Me refiero a esa comprensión personal que me permite navegar por la vida con mayor paz, con mayor coherencia y sobre todo con mayor libertad. Es esa brújula interna que me dice que está bien para mí, que me hace sentir pleno, qué valores son innegociables y qué camino debo seguir, incluso cuando la presión externa o el miedo intentan desviarme. Durante mucho tiempo esa verdad estuvo oculta, velada por el miedo al juicio, por la inseguridad, por la necesidad de aprobación. Pero la vida, con sus giros inesperados, me obligó a mirarme al espejo, a cuestionar mis propias creencias y a buscar respuestas dentro de mí. Y el primer paso, el más difícil, fue reconocer que esa verdad, que creía tener, en realidad, no era del todo mía. A veces adoptamos ideas, creencias y hasta personalidades que nos son impuestas desde pequeños, por nuestra familia, por la sociedad, por la educación. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida que no se siente como propia, una vida de apariencias, donde proyectamos una imagen que no se corresponde con nuestro interior. ¿Les suena familiar? Creo que a muchos nos ha pasado. Vivimos en una sociedad que a menudo premia la conformidad, que nos anima a ser como los demás, a seguir un camino preestablecido. Y salir de ese camino, atreverse a ser diferente, a pensar diferente, a sentir diferente, puede ser aterrador. Pero la belleza de la vida reside precisamente en esa diversidad, en la posibilidad de cada uno de nosotros de encontrar su propio camino, su propia melodía. Mi revelación, mi verdad, parte de la profunda convicción de que la autenticidad es el camino hacia la felicidad y la realización personal. Ser auténtico significa conocerse a uno mismo en profundidad, aceptar nuestras luces y nuestras sombras, y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, sin importar lo que los demás piensen. Es un acto de valentía, sí, pero también es un acto de amor propio. A lo largo de este proceso, me di cuenta de que muchas de mis inseguridades y de mis frustraciones venían precisamente de intentar ser alguien que no era. Intentaba ser el perfecto, el exitoso, el agradable según los estándares de otros. Y eso, amigos míos, es agotador y francamente imposible de mantener a largo plazo. La verdad es que todos somos imperfectos, todos tenemos debilidades, y eso es lo que nos hace humanos, lo que nos hace interesantes, lo que nos conecta. Mi verdad, entonces, se ha consolidado en varios pilares fundamentales. Primero, la aceptación radical de mí mismo. Esto implica abrazar todas mis facetas, tanto las que me gustan como las que me incomodan. Significa dejar de luchar contra mí mismo y empezar a trabajar con lo que soy. Y esto, créanme, ha sido liberador. Segundo, la importancia de la honestidad emocional. Ser sincero con mis sentimientos, expresarlos de manera saludable, sin miedo a ser vulnerable. Durante mucho tiempo reprimí mis emociones, las escondí por miedo a parecer débil o a incomodar a los demás. Pero la verdad es que las emociones no desaparecen por sí solas, si no se expresan, se manifiestan de otras maneras, a menudo de formas perjudiciales. Tercero, el valor de la autenticidad en las relaciones.
Ya no busco relaciones superficiales, aquellas que se basan en apariencias o en intereses mutuos convenientes. Busco conexiones profundas y genuinas donde ambas partes puedan ser quienes realmente son, con sus virtudes y sus defectos. Y esto, aunque pueda parecer que aleja a algunas personas, en realidad atrae a las personas correctas, aquellas que resuenan con mi verdadera esencia. Cuarto, y quizás lo más importante, la decisión consciente de vivir de acuerdo con mis propios valores. He reflexionado mucho sobre qué es lo que realmente me importa en la vida, qué principios guían mis acciones y mis decisiones. Y ahora soy mucho más firme en defender esos valores, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. Esto me ha dado una claridad y una dirección que antes me faltaba. También quiero hablarles de cómo esta revelación ha impactado mi día a día. Antes me pasaba mucho tiempo preocupándome por lo que pensaban los demás, analizaba cada palabra, cada gesto de los demás, intentando descifrar si me aprobaban o me desaprobaban. Ahora esa energía la invierto en mí mismo, en mi crecimiento personal, en mis proyectos, en las personas que amo. Otra cosa que he notado es una mayor paz interior. Cuando dejas de luchar por encajar y empiezas a aceptar y a celebrar quién eres, la ansiedad y el estrés disminuyen significativamente. Te sientes más ligero, más libre. Y esa ligereza te permite disfrutar más de la vida, de los pequeños detalles, de los momentos cotidianos. Sé que este camino de autodescubrimiento no siempre es fácil. Habrá momentos de duda, momentos en los que vuelvan viejos patrones de pensamiento. Pero lo importante es ser persistente, ser compasivo contigo mismo y recordar que cada paso que das hacia tu verdad es un paso hacia una vida más plena y feliz. Y quiero animarles a ustedes también. Si sienten que algo no está bien en sus vidas, si sienten que hay una desconexión entre lo que muestran al mundo y lo que realmente sienten, quizás sea el momento de empezar a explorar su propia verdad. No tienen que hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. Empiecen por pequeños pasos. Hagan preguntas incómodas a ustedes mismos. Escuchen su intuición. Presten atención a lo que les hace sentir bien, a lo que les da energía, a lo que les apasiona. Este vídeo no es solo una revelación personal mía, sino también una invitación para que ustedes hagan su propia exploración. Porque cada uno de nosotros tiene una verdad única y valiosa que necesita ser descubierta y vivida. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. Y ser real es, para mí, la forma más hermosa de existir. Así que, para resumir brevemente, lo que hemos compartido hoy es la importancia de conocerse a uno mismo, de aceptar nuestras imperfecciones, de ser honestos con nuestras emociones y de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Esta es mi verdad al fin revelada, una verdad que me ha traído una mayor paz, una mayor autenticidad y una mayor libertad en mi vida. Y espero sinceramente que esta conversación les inspire a emprender su propio viaje de autodescubrimiento. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por acompañarme en esta confesión tan personal. Su presencia aquí significa mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Han pasado por algo similar? ¿Qué significa su verdad para ustedes? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y sé que sus experiencias pueden ser de gran ayuda e inspiración para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.